Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al abismo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Repartíos la sal y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Hoy quería comentar otro pedazo, otra parte de la celebración de la Santa Misa, del inicio de la Santa Misa, que es el saludo. Ayer hablábamos de la signación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy vemos que después de esta signación, el sacerdote saluda al pueblo, ¿no? Y le puede saludar de diversas maneras. Por ejemplo, hoy yo he saludado diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hay otras fórmulas que en el fondo tienen un sentido común, y es que se declara la presencia de Dios en la asamblea. También se puede decir simplemente: el Señor esté con ustedes, o la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo esté con ustedes. Y hay otras fórmulas más. Casi todas ellas son trozos o están extraídas de las cartas de Pablo. Pablo en sus epístolas saluda a las diversas comunidades de esta manera. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que cuando yo digo el Señor esté con ustedes, en realidad esta expresión del subjuntivo esté corresponde más al original en un indicativo, está. Declaro, el que preside declara que Dios está en la asamblea. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Pero ese y con tu espíritu, que luego se repite en el prefacio, antes de la consagración del pan y del vino, no es una especie de benevolencia con el sacerdote que preside, ¿no? Pues que Dios también esté contigo, sino es una declaración de que Dios está con el espíritu del ministro, es decir, con el espíritu que ha recibido por la imposición de las manos. Yo presido la celebración no en virtud de mis cualidades, sino de un don, de una tarea, de una misión. Y por tanto, decir y con tu espíritu significa decir que celebres la misa según el espíritu de Cristo. Y esto es bien importante porque nos declara que el sacerdote no lo hace en nombre propio. Y eso también es importante. Yo me acuerdo alguna vez una persona me decía: padre, usted como que no saluda ni se despide de misa, ¿no? Que al final de la misa sería bonito decir: ay, buen día, que les vaya bien a todos, que no se mojen, que no se enfermen. Y yo muy a propósito, cuando termina la misa, digo: pueden ir en paz y nada más. Porque mis palabras no son las que importan, sino las de Cristo, las de la Iglesia.
Y yo no los saludo con mis palabras, como con una especie de simpatía humana, sino en el nombre de Cristo. Y lo mismo los despido en el nombre de Cristo. Y eso es lo fundamental. Y finalmente decir que es importante también ver que la misa tiene una estructura dialógica. Hay un diálogo siempre. El Señor esté con ustedes y ustedes responden. Hay un diálogo continuo. Y en ese diálogo entre el que preside y la asamblea, entre Cristo y la Iglesia esposa, se hace presente el misterio. Y nos pudiéramos quedar con esta idea, la importancia del diálogo. Es verdad que este es un diálogo ritual, con invocaciones y respuestas fijadas, pero que nos hablan de que Dios ha querido intervenir en la historia nuestra a través de un diálogo, esperando nuestra respuesta, no simplemente actuando de manera abrupta. Qué importante es que nosotros estemos siempre abiertos al diálogo con Dios, al diálogo con quien nos rodea, no queriendo imponer, pero siempre hablando, no callando también la respuesta que se espera de nosotros. Pidámosle al Señor esta capacidad de escucha, esta capacidad de entrar en comunicación con Él y con quienes nos rodean. Así sea.